Buenas tardes, mi nombre es Alessa Gordo. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la cronobiología y los ritmos circadianos y cómo la combinación de estos dos conceptos van a regular lo que es la secreción hormonal. Este curso está dirigido por el profesor Abner Porras, prácticos 4 en enfermería, en la Universidad Latina de Costa Rica, en la sede de Guapiles. Por cronobiología entendemos que hace referencia a la ciencia que estudia los eventos biológicos que regulan ciertas funciones del organismo con la mano de el tiempo entre ciclos de luz y oscuridad, o, por decirlo de alguna otra manera, día y noche. Los ciclos circadianos se conocen como ciclos o ritmos de 24 horas que influyen de manera determinante en procesos esenciales del organismo, como el sueño, la temperatura corporal, el metabolismo, la conducta y de forma relevante la secreción hormonal. Ambos conceptos se utilizan para organizar y explicar de una mejor manera el funcionamiento del organismo, las funciones fisiológicas del cuerpo humano, en un formato de 24 horas. Se entiende que el organismo no funciona de manera aleatoria, todo tiene una razón y funciona de manera biológica casi perfecta, ya que lo que son el crecimiento de hormonas, la liberación y producción de estas mismas y demás ejemplos de procesos fisiológicos siempre se encuentran condicionados bajo una estructura y patrones que regulan estos procesos. Son tan perfectos que no se interrumpen entre sí, no causan alteraciones ni se sabotean uno al otro. Se habla que estos procesos ocurren por medio de un horario que establece a qué horas y qué factores, tanto internos como externos, son desencadenantes de la secreción de estas hormonas. Factores como la exposición a la luz artificial durante la noche, saltarse comidas, tener una alimentación alta en grasas, o sea, pocamente saludable, dormir con el televisor encendido, comer a altas horas de la noche, el trabajo nocturno, el burnout, o lo que conocemos también como el jet lag, que es cuando nos mudamos a un país totalmente diferente y los horarios son distintos. Tenemos como ese choque cultural con los horarios de ese país o ciudad. Todo esto son cosas que el ser humano puede ver como común o como parte de su rutina, de su vida. Pueden ser por factores, por ejemplo, como mencioné anteriormente, por trabajo, por oportunidades estudiantiles, por cultura, por costumbres, por la crianza en la que los niños se han desarrollado, y pues todos estos hábitos creemos que son simplemente parte común de nuestra vida, pero si no están regulados por el reloj biológico, del que hablaremos más adelante, puede llegar a causar muchas alteraciones, porque no están siguiendo el patrón correcto biológicamente que deberían de seguir. Estas interrupciones se han asociado a una amplia variedad de problemas de salud, como por ejemplo la diabetes, los trastornos de sueño, hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, obesidad, alteraciones del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, y además de los trastornos endocrinos, como hemos conocido ya alrededor del cuatrimestre, enfermedades como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, entre otras. Esto del reloj biológico humano viene de la mano con los ritmos circadianos. El cuerpo del ser humano por defecto está programado para despertar y activarse con la luz solar, y cuando comienza a oscurecer, el cuerpo comienza a relajarse y a dar por hecho que el día está terminando. Esto sucede debido a las señales que el hipotálamo va a detectar. Es como una pequeña parte del hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que funciona como un regulador o un reloj biológico para el cuerpo del ser humano. Se le conoce también como el marcapasos del hipotálamo. Es el encargado de ajustar y sincronizar los ritmos circadianos, coordinando los momentos de sueño y vigilia, la secreción hormonal, la temperatura corporal, el apetito y demás procesos fisiológicos que hemos visto. Entonces, como sabemos, las hormonas se secretan por medio de ciertas glándulas endocrinas que se encuentran distribuidas a lo largo de nuestro cuerpo. Ellas, cuando captan estas señales distintas, como los impulsos nerviosos o cambios en la química sanguínea, incluso hasta las otras mismas hormonas, que una vez liberadas viajan por el torrente sanguíneo, donde los receptores específicos van a captar esas señales, entonces van a comenzar la secreción hormonal. Entonces los ritmos circadianos lo que hacen es que establecen el horario en el que esas hormonas se van a comenzar a liberar, o establecen también los factores y las señales, esos impulsos nerviosos que ellas van a recibir para comenzar su función. Entonces el componente esencial de este reloj biológico es el eje hipotálamo e hipófisis, también llamado como el eje neuroendocrino, que actúa de manera que el hipotálamo detecta estos cambios externos e internos como la luz, el estrés, el sueño o la alimentación, y envía señales químicas a la hipófisis, que las transmite a las glándulas y van a liberar esas hormonas. A continuación voy a hablarles de las 5 hormonas que son, pues todas son esenciales, pero estas hormonas son las que se encargan de las funciones más vitales de nuestro cuerpo, que van a tener un ritmo condicionado por diferentes factores para su secreción y producción. Entre ellas van a captar las señales que se liberen en el momento en el que el organismo más las necesita.
La hormona más activa durante la mañana es el cortisol, también socialmente conocida como la hormona del estrés, y su pico máximo es entre las 6 a.m. y las 8 a.m. Esta elevación matutina permite al organismo empezar a activarse, a que tenga energía, eleva la glucosa para aumentar la presión arterial y preparar todo lo que necesita para arrancar el día. Por esto que a lo largo del día sus niveles descienden progresivamente y alcanza su punto más bajo en la noche, favoreciendo así el descanso y la relajación, y de esta manera la melatonina, que es la segunda hormona de la que hablaremos el día de hoy, va a hacer que con la oscuridad la hormona del cortisol empiece a reducir, o sea, la induce, y así una vez el cortisol disminuye, su función va a ser empezar a liberar como señales de que estamos cansados, de que tenemos sueño. Entonces, cuando la luz solar reduce, es cuando la melatonina comienza a elevarse. Su punto más alto es entre las 7 p.m. a las 10 p.m. y alcanza concentraciones máximas durante la madrugada. La oscuridad hace que la glándula pineal se active y libere hormona para preparar el cuerpo para el sueño. Cuando amanece y la luz entra en contacto con la retina, el nervio óptico que está dentro del ojo capta la producción de sol, de iluminación, entonces induce y inhibe la producción de melatonina para que esta disminuya rítmicamente. La tercera hormona es la hormona de crecimiento, o conocida en algunas literaturas como la hormona GH. Esta sigue un patrón en el ritmo circadiano estrechamente relacionado con las fases del sueño y la liberación de melatonina. Entonces ella va a ser secretada alrededor de las 12 y 13 a.m. Esta hormona es fundamental porque favorece la recuperación física de los seres humanos, como procedimientos como la reparación tisular, que es la cicatrización, el metabolismo de grasas, la síntesis de proteínas. Explica que el descanso nocturno es vital para la recuperación de los pacientes. La hormona número 4 es la insulina. Se encuentra regulada por un ritmo más asociado a los patrones de alimentación, ya que es secretada por el páncreas, que es una glándula accesoria del sistema digestivo. Pero aún así ella responde al ciclo circadiano, de manera que durante el día la sensibilidad de la insulina es mayor, lo que permite manejar la glucosa de manera más eficiente, y en su punto más bajo suele ser al anochecer, cuando la sensibilidad de la insulina suele ser menor. El famoso dicho de que el desayuno es la comida más importante del día es debido a que la insulina se encuentra en su sensibilidad más alta y con ella va a favorecer la absorción de nutrientes, la degradación de la glucosa y las grasas. Si se salta, el páncreas va a estar constantemente liberando esa insulina que no se va a utilizar hasta que recibamos alimento. Es por esto que también al consumir alimentos de noche causa lo contrario, que es que produce alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina, y hay mayor riesgo de desarrollar esto y también la acumulación de grasas, porque los alimentos que consumimos a altas horas de la noche, a la insulina estar en un punto tan bajo y tan poco sensible a la glucosa, no absorbe los nutrientes necesarios, no los degrada y los deja ahí. La última hormona de las que les voy a hablar el día de hoy es la prolactina. Esta también mantiene una secreción regulada por los ritmos circadianos, de manera que se caracteriza porque durante la noche su aumento es más significativo. Sus niveles comienzan a aumentar un poco después de que caemos dormidos, por ahí de alrededor de las 2 a.m. y las 5 a.m., en el momento en el que el organismo se encuentra en las etapas profundas del primer sueño. Este aumento nocturno se debe a que en gran parte la disminución de la dopamina ocurre cuando el cuerpo, el cerebro se relaja para dormir. Entonces este neurotransmisor producido por el hipotálamo actúa como un inhibidor natural de la prolactina. Entonces, cuando la dopamina desciende durante la noche, la prolactina se activa, que se asocia también a la producción de leche materna y a otras funciones. La prolactina en sí es muy importante porque participa también en la regulación del sistema inmunológico, favorece la respuesta ante el equilibrio de los ciclos reproductivos y tiene también un aporte en la conducta maternal de la madre hacia su hijo. Factores de riesgo, pues se entiende que los problemas relacionados a los ritmos circadianos cada vez van más en aumento, debido a que surgen frecuentemente en la sociedad moderna malos hábitos que son inadecuados para las personas, como una mala higiene de sueño o la exposición excesiva a la luz artificial. Entonces, distinguir e identificar estos factores de riesgo, enfermería debe saber cómo tratarlos y cómo educar a las personas para que hagan un cambio en sus estilos de vida. Pero es importante identificar qué es lo que está ocasionando que se desencadenen esas respuestas malas de salud ante esos hábitos. Las personas están tan acostumbradas a esos hábitos que a algunas les cuesta mucho hacer esos cambios en la rutina y costumbres que ellos tengan. Entre las principales afecciones que se pueden registrar de la alteración de los ritmos circadianos son el sobrepeso y la obesidad, la ansiedad, el insomnio, los ciclos menstruales irregulares, el malestar matutino, acidez estomacal, problemas estomacales como la gastritis, la hipertensión arterial, las dislipidemias, las migrañas o el dolor intenso hasta de articulaciones va afectado y asociado a un descontrol de los ritmos circadianos. Entonces, para detectar esos problemas basta con analizar los hábitos que tiene el paciente, los patrones que repite, qué tipo de síntomas está refiriendo, y dentro de su entorno observar
cómo son las creencias de ese paciente. Tomar en cuenta los ritmos y cómo se encuentra regulada la secreción de estas distintas hormonas que son tan esenciales para el organismo como el cortisol y la melatonina ayuda de sobremanera a la recuperación del paciente. Factores como el sueño, la comida, la luz solar, horarios de alimentación, horarios para la administración de medicamentos, que por ejemplo sabemos que algunos medicamentos funcionan mejor de día que de noche, la calidad del aire y los periodos regulados de actividad física y descanso son de principal importancia a la hora de elaborar los planes de atención de enfermería. ¿Qué intervenciones vamos a usar que puedan ser independientes del médico para ayudar a la recuperación de este paciente?